Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Quiero que aprovechemos cada uno este pequeño momento para orar en silencio. Quiero hoy dirigir esta oración, pero no como siempre. Quiero que usted sea el que esté orando ahí y pídale al Señor y piense hoy por qué vino a este lugar. Piense en qué quiere recibir hoy. En la fortuna que es venir a la iglesia a recibir de su palabra. Señor, te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos abra su corazón hoy, porque sé que es una gran responsabilidad mía hablar de tu palabra, pero también sé que es una responsabilidad propia disponer el corazón para escucharla. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos meditar, Señor, en tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, y que dé mucho fruto. Amén. Para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Sebastián. Seguramente para muchos es la primera vez que me ven, pero tal vez no es la primera vez que me escuchan. Seguramente me han escuchado muchas veces en las transmisiones diciendo: bienvenidos a la Iglesia Cristiana Palabra Viva. Esa es mi voz. Entonces, ahí ese soy yo, para que lo sepan. Hoy leímos el Salmo 1. Es un salmo que me gusta mucho, que lo tengo como muy aprendido porque con mi hija casi todas las noches quiero leerle algo y siempre empezaba por los salmos, pero nunca avanzábamos mucho. Entonces casi siempre volvíamos al primero. Hija, te voy a leer el Salmo 1. Y este salmo es muy, muy bonito. Habla como de dos extremos muy fáciles de reconocer. Digamos que en palabras simples los pondríamos como los buenos y los malos. Quiero leerlo de nuevo para que lo tengamos presente. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero parar ahí un momento y quiero que piense cada uno ahí donde está, ¿con qué árbol se identifica más? Si con el bueno o el malo, que ni siquiera es un árbol, ¿no? Dice que es como un tamo que se lo lleva el viento. Piénselo un momento. ¿Con cuál se siente más identificado? Si usted de pronto se siente más identificado andando en camino de pecadores, sentándose en la silla de los burladores, o si la ley de Jehová, sino que en la ley de Jehová está su delicia, si usted se deleita en su palabra, si la medita de día y de noche, si todo lo que hace prospera. Piénsenlo un momento. Es muy fácil como reconocer esos dos extremos, el bueno y el malo, el árbol fructífero y el tamo, pero a veces no es tan fácil saber en qué punto estamos nosotros. Como que sabemos que queremos ser el árbol fructífero, sabemos que no queremos ser el tamo que se lo lleva el viento, pero como que ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué punto estamos? A veces no somos ni tan ese árbol, pero tampoco el tamo. O bueno, yo no sé, ¿no? Yo hablo por mí, cada uno lo puede analizar.
Para mí en esa mitad de esos dos extremos hay algo que se llama la vida de fe. Estamos todos en un proceso para querer ser como ese árbol que da fruto. Y hoy quiero que hablemos de eso, de ese proceso en que todos queremos llegar a ser un árbol fructífero, pero a veces no sabemos ni cómo, ni cuándo. A veces nos sentimos estancados, a veces nos sentimos perdidos. Y quiero dividir este mensaje en tres partes. La primera parte es que entendamos que todos estamos en un proceso. Todos, la vida de fe nos mete a todos en un proceso. Esa es como la generalidad de la vida de fe, del cristiano, estar en ese proceso. Pero, a pesar de que todos estamos metidos en un proceso, ese proceso es particular para cada persona. ¿Y por qué es importante que entendamos y sepamos esto? Primero, cuando nosotros entendemos que estamos en ese camino de fe, pero que mi camino de fe y mi relación con el Señor es tan particular, aprendo a que ese proceso no debe ser igual al de los demás. ¿Y eso por qué es importante? Porque no sé si a ustedes les ha pasado que han visto personas que hablan en lenguas la primera vez que van a la iglesia, o la primera vez que van a un retiro, o oran por alguien y se sana, pero a mí no me pasa lo mismo, o esa persona parece como si Dios la escuchara, pero a mí no, o esa persona tiene como otras experiencias espirituales, pero yo me siento diferente. Eso está bien, eso no está mal. La vida de fe es un camino particular, a pesar de que todos vamos a ir al mismo punto, que es, o queremos ir al mismo punto, que es llegar a ser ese árbol fructífero. Pero para llegar allá, el camino es completamente particular. Lo bueno es que el Señor a todos nos ama, a todos nos ayuda y Él quiere que lleguemos allá. Pero el cómo, los tiempos, eso es tan personal. Y a veces nosotros, por querer llegar de la A a la Z de una forma rápida, no estamos dando ese paso a paso de ir primero a la B, luego a la C, y nos frustramos, queremos que nos pase lo que le pasa al hermano de al lado. Eso cuando nos vemos a nosotros mismos. Pero entender que este camino es particular también tiene otra cara, y es el cómo vemos al otro. Cuando uno también tiene esas experiencias de no, es que yo entendí el evangelio y ahora quiero que todos conozcan y a mí me pasó esto, puede caer uno en el error, a mí me pasó, de querer que los tiempos de los demás fueran los míos. Querer que todos entendieran la Biblia ahora como yo la entendí. Y eso es un error. Porque podemos estar jaloneando a alguien, afanándolo para que venga, conozca lo que yo conocí. Pero esa persona está en otro proceso, está en otros tiempos. La podemos lastimar, aunque nuestra intención sea buena, llevarla a la verdad, llevarla a eso que a mí me llena de tanto gozo, pero con afanes, con nuestra propia sabiduría y no la sabiduría del Señor. Entonces, por eso es tan importante entender que todos estamos en un proceso, pero que ese proceso es particular, personal. Eso es la primera parte y para esta parte quisiera ejemplificarlo con una historia que me contaron. Espero que no me la malentiendan, trataré de ser lo más claro posible. Una señora el lugar donde yo vivo ahora, que es en Moniquirá, Boyacá, nos contó que
ella es adventista. Nos contó que una señora de su congregación un día estaba haciendo una fila para hacer una transacción en un banco, un pago, bueno, no sé, no sé exactamente, estaba haciendo fila para el banco. Y en ese momento que estaba haciendo la fila, ella le oró al Señor, no sé por qué, y le dijo: Señor, yo quiero que tú me des una billetera Toto de color rojo. Quiero ese regalo, Señor, una billetera Toto de color rojo. Le oró ahí en la fila del banco, llegó al cajero, hizo su transacción y algo pasó en esa transacción y a ella le sobró una plata, que era la plata justa para irse a una tienda Toto y comprarse su billetera roja como ella se la había imaginado. En algún momento de mi vida de fe, esta historia, cuando me la contó mi hermana, yo hubiera podido decir: ay, no, o sea, qué falta de conocimiento, o sea, el Señor no está para darnos billeteras Toto. El Señor no es un genio de la lámpara. Esa historia no tiene ningún sentido. El Señor lo que quiere es su espíritu, que una billetera Toto es algo tan insignificante. Ahorita en este momento, ¿qué pienso de esta historia? Que al Señor no lo podemos limitar. El Señor puede obrar como Él quiera. Y no quiero que, por esto no quiero que me malentiendan el mensaje. No quiero que entiendan que estoy diciendo que el Señor es un dador de billeteras Toto. Va a cumplir siempre lo que nosotros le oremos. Pero si en ese momento, esa oración de esa señora, con esa billetera Toto, ella iba a sentir que Dios sí la escuchaba, que Dios estaba ahí con ella, porque el Señor no puede usar una billetera Toto, no para cumplir un capricho de una persona, sino para decirle: aquí estoy, sí te escucho. Ya lo que nosotros hagamos con eso, con ese obrar del Señor, eso sí ya es responsabilidad nuestra. Porque sí, podemos decir después: no, el Señor nos cumple lo que queramos y predicarle a todo el mundo. No, pídale porque el Señor le da y desviarnos. Pero no podemos tampoco ponernos en la posición de decir: eso no es el Señor, eso es Satanás porque la quiere desviar y el Señor no le interesan las billeteras Toto, Él quiere su espíritu. El Señor obra para el propósito, que es conocerlo a Él, que es llevarnos a Él, que es que seamos el árbol fructífero, pero en la forma que obra, el Señor no lo podemos limitar, no lo podemos. ¿Cómo vamos a limitar a un Dios todopoderoso? Porque a veces pensamos en lo todopoderoso de cosas como demasiado impresionantes y esa billetera Toto nos parece: no, eso sí no es del Señor porque no es tan poderoso. Eso fue algo mínimo. Pero el Señor puede usar todo, lo grandioso, lo majestuoso, pero puede usar una billetera Toto para hacer que un hijo o una hija que de pronto está en una situación donde no sabemos en qué situación esté ella, pero esa billetera Toto, ¿qué significó? Tú me oyes, Señor. Tú estás ahí conmigo, Señor. ¿Porque quieras darme billeteras Toto? No, porque eres mi papá, porque quieres darme una pista, una demostración, llámenlo como quieran, de que tú estás ahí conmigo. Y a veces nosotros sí, de tajo cortamos ese obrar del Señor y lo juzgamos. Eso no es del Señor. No lo sabemos. Entiendo que muchas veces puede que parezca y puede que tengamos como la autoridad de decir: no, eso no me parece del Señor. Pero aún así deberíamos hacerlo con amor y con mucho respeto y cuidado porque no lo sabemos. El Señor usa lo que Él quiere
para su propósito como Él quiere. Si usó un burro en la Biblia, si me usa a mí para otro burro, para venir aquí a hablarles, Él puede obrar como Él quiera. Entonces, la primera parte que quiero que entendamos es eso. Todos estamos en un camino y esa es una generalidad. Pero ¿cómo vamos recorriendo ese camino? Es demasiado personal y demasiado particular. La segunda parte que quisiera que habláramos y pensáramos es, bueno, ya sabemos que la mitad de ese punto entre el árbol y el tamo es el proceso. Y que es general para todos, pero que es particular. Pero entonces, ¿para qué es bueno entender mi proceso? Hay una cita de un libro, yo no lo he leído, pero quisiera leerla, esta pequeña cita, porque me parece que ejemplifica demasiado bien lo que quiero explicar ahorita. El libro se llama Una espiritualidad emocionalmente sana. No lo he leído, pero la cita dice así. Fui cristiano durante 22 años, pero en vez de ser un cristiano de 22 años, era 22 veces un cristiano de un año. Seguía haciendo las mismas cosas una y otra vez. Voy a repetirla. Fui cristiano durante 22 años, pero en vez de ser un cristiano de 22 años, era 22 veces un cristiano de un año. Seguía haciendo las mismas cosas una y otra vez. Yo no sé cuánto tiempo ustedes lleven en su vida de fe y no sé si en algún momento se han sentido así como que esta frase los identifica. Y a mí me parece triste sentir que uno vive como en ese ciclo donde todo se repite y no pasa nada y es como un estancamiento. O sea, yo no me imagino, si una carrera de 5 años es como tediosa, yo no me imagino estudiar medicina 20 años y no salir nunca de la universidad a ejercer, a ayudar, sino estar todos 20 años allá escuchando a un profesor, 20 años allá escuchando, haciendo el rural, bueno, no, o sea, estar en un proceso y no sentir que uno avanza es difícil. O sea, yo no quisiera, y eso no aplica solo para la vida de fe, yo creo que todos aquí no quisiéramos pensar en que nosotros vamos a ser las mismas personas en 10 años. Que seamos iguales en 10 años, no creo que sea el anhelo de nadie. Y tampoco es el anhelo del Señor. Entonces, ¿por qué es bueno entender mi proceso? Primero, para tenerme paciencia a mí mismo. Eso está bien, saber que lo que hablábamos al principio, saber que no puedo ir de la A a la Z en un día, pero tampoco quedarnos en la A 3 años, 2 años. Tiene que haber algún tipo de avance. También que es bueno de entender mi proceso, que yo aprendo a amar mi pasado. Aquí hay como no quiero ofender a nadie, espero no hacerlo, pero aquí hay como algo muy repetitivo casi siempre que alguien viene a predicar y es un testimonio, básicamente lo voy a decir así. Yo antes estaba en una iglesia que me hablaban de la prosperidad y me engañaban, pero ahora estoy aquí gracias a Dios y ya conocí la verdad. Eso está bien, pero no creo que deberíamos odiar ese proceso de decir, no, en esa iglesia, o sea, mejor dicho, ¿por qué estuve ahí? ¿Por qué perdí el tiempo ahí? Tal vez no lo perdimos, tal vez si el anhelo de nuestro corazón era buscar al Señor, pues en esa iglesia donde nos hablaron de prosperidad,
el Señor vio nuestro corazón, hizo un proceso ahí y nos llevó a otro lado ahora. Pero no podemos o no deberíamos odiar ese yo en esa iglesia, ese yo, porque el Señor no lo odió tampoco. Al contrario, nos amó en ese momento de estar en esa iglesia perdidos, con un evangelio que tal vez no era el verdadero, que tal vez no se querían engañar. Pero estando ahí, con nuestro corazón dispuesto a buscarlo, el Señor vio ese anhelo y nos sacó de ahí. Y podemos amar ese pasado. Y al amar ese pasado, nos ayuda mucho a amar a esas personas que están en ese proceso. Porque es que también nos sentimos con la autoridad de, yo estaba allá y ahora estoy acá. Y ahora como miramos a los de allá, ay, usted sí es que no entiende, ¿no? O sea, ¿por qué es tan tonto estar allá metido en esa iglesia que no le hablan la verdad y los juzgamos y los maltratamos y les damos palo y no nos acordamos que un día estábamos allá igual que ellos anhelando la verdad? Solo que el Señor tuvo misericordia de sacarnos de alguna forma. Nos incomodó, su espíritu. Bueno, vuelvo y digo, las formas del Señor son infinitas. Pero entonces ahora, ¿por qué por qué sentimos que tenemos la autoridad de por debajear al que está ahí? Quiero que leamos, por favor, es Marcos 8, del 22 al 26. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que le tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús le envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Ok, muchas gracias. Esta es una historia bien particular de la Biblia, porque el Señor hizo muchas sanidades, pero si leemos con atención, esta sanidad tiene particularidades, unos detalles muy, muy raros. Para mí el más raro es que pareciera como que fue una sanidad procesual, llamémosla así. O sea, había un ciego, ya la forma en que lo sana es súper rara. Dice que lo tomó de la mano, lo sacó de la aldea, escupió en sus ojos, o sea, eso es rarísimo. Y le dijo, si estás mirando algo, y él le dijo, veo a los hombres como árboles que andan. O sea, estaba ciego, el Señor escupió y como que le falló el milagro, pareciera. Lo quiero decir así, pero es raro, ¿no? Porque el Señor no falla. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hay un ciego? El Señor obra y es como, veo, pero todavía no tanto. Bueno, venga y le hago un poquito más. Ahora sí veo. ¿Por qué creen que el Señor, piénsenlo ahí un momento, ¿por qué creen que el Señor hizo esto así como en ese proceso? ¿Por qué no lo sanó de una? Si hemos visto otros milagros que eran instantáneos. Es más, hemos visto milagros que ni siquiera Él está ahí presente. Pero con este hombre que era ciego, le pone lo escupe en sus ojos, ve como bultos, yo me imagino, como árboles que caminan. Otra vez pone sus manos y ahora sí ve nuevamente. El Señor, que es tan poderoso, ¿no hubiera podido simplemente sanarlo así? O sea, ¿por qué ese paso intermedio de veo un poquito, ahora sí veo? ¿Por qué? ¿Por qué creen que hubo ese paso intermedio? Medítenlo ahí un momento. No, quiero que se respondan ustedes, piensen. Yo les voy a decir qué es lo que yo creo.
No sé si ustedes saben que lo que nos hace ver es la luz. O sea, la luz es lo que hace que nosotros veamos. Pero no sé si también saben que la luz puede dañar los ojos. Y más cuando alguien está en una oscuridad total y sale a un brillo así incandescente, eso lastima los ojos y puede hacerles daño. ¿Qué es lo que yo creo? Que el Señor nos está mostrando en este pasaje tan raro, tan particular, que Él quiere que veamos, pero Él también no quiere lastimarnos. Y Él tiene un proceso con cada persona. Y vamos viendo de a poquitos. Piensen en su vida de fe, o sea, piensen si hoy todo lo que ustedes conocen al Señor es lo mismo de hace 1 año, 2 años, 5 años. Porque hubo un proceso. Y cada vez Él nos deja ver un poquito más, un poquito más. Hay personas que no, que ven rápido y a veces es envidiable. Y esta persona, ¿por qué lleva solo 1 año en la iglesia y ya, pucha, está sirviendo, está bautizando un montón y yo llevo 10 y no? Y nos sentimos mal, nos sentimos como que no entendemos. Y esta parte también quisiera dejarla bien clara porque es importante saber que todos tenemos un proceso, que no todos vamos a estar bautizando a miles el primer día o el primer año, o de pronto sí, Dios quiera, ¿no? Dios quiera que el proceso para alguno de aquí sea así tan poderoso. Pero si no ha sido así tan poderoso, creo que pueden ser dos grandes opciones. Tal vez hay más, pero hoy quiero dejar 2 para que ustedes las piensen. Una, puede ser que el Señor está en un proceso con ustedes. Así de a poquitos. No, todavía no quiero que usted bautice a miles. Quiero que usted vea un poquito y mañana otro poquito. Pero otra opción, que es muy peligrosa, es que el Señor quiere obrar en nosotros, de a poquito, rápido, no importa, pero nosotros somos los que ya nos estancamos y nos quedamos quietos y no queremos movernos de ahí. Por miedo, por comodidad, porque ni siquiera sabemos cómo. Es que la vida de fe es como un mapa que nos muestra el final y nos muestra el punto de partida, que era el pecado, la muerte. Pero si tenemos un mapa y no sabemos dónde estamos, es muy difícil movernos dentro de ese mapa. Nosotros podemos saber a dónde queremos ir y a dónde no queremos ir. Pero ¿y dónde estamos parados nosotros? A veces ni siquiera lo sabemos. A veces venimos aquí cada domingo. Sí, sabemos que queremos ser un árbol. No, sabemos que no queremos la muerte. Y nos basta como con eso. Y la vida pasa. Y pasan 20 años. Y somos ese mismo cristiano perdido, que no sabe ni dónde está parado. Y lo peor es que sí queremos como arrastrar al otro. ¿Para dónde? No sé. Para donde yo estoy. Y como yo estoy. Y quiero que sienta lo que yo sentí. Quiero que viva lo que yo viví. Y nos podemos estar dañando el proceso de las personas. Los podemos estar lastimando. Y si el Señor no lo hizo, si el Señor sanó a un ciego con ese cuidado de, venga, mire un poquito, venga, ahora sí quiero que mire un poquito más. Porque nosotros sí queremos apropiarnos de ese proceso. Leamos por favor
Primera de Corintios 3, del 1 al 9. La voy a leer en PDT. Dice: hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido, y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestran eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo sigo a Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, actúan como la gente del mundo. ¿Es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla y Apolo la regó, pero Dios la hizo crecer. Entonces, el importante no es el que siembra la semilla ni el que riega, sino el que la hace crecer. El que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Muchas gracias. Que da crecimiento es el Señor, dice Pablo en esta carta. Y él identifica esta carnalidad o esta inmadurez en los corintios, porque se la pasaban era alegando que es que a mí me gusta es como este predica y a mí me gusta este y yo soy es de este. Y se la pasaban era en peleas. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros queremos apropiarnos del proceso de las personas. Queremos decir, él nació por mí, él es mi discípulo y está bien discipular, obviamente, claro que podemos discipular y debemos, ¿no? Es un mandato, vayan y hagan discípulos. Pero ahí también lo explica, o sea, un discípulo puede que a veces nos llegue como una matica chiquita y hay que cuidarla. Y no sabemos hasta cuándo, si creció con nosotros, súper bonito. Pero a veces no, a veces es una matica que nosotros solo cuidamos un ratico y se fue de nuestra vida y hay que confiar en que el Señor va a seguir el proceso. Pero mientras estuvo conmigo, tener la responsabilidad, el amor de que esa matica es chiquita. O puede que nos llegue una matica más grande, pero está sucia y toca limpiarla con amor. Eso sí es discipular. Hacer discípulos para Cristo. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. ¿Cuánto dura? No lo sabemos. Ojalá que mucho, pero si es poquito, hacerlo con amor. Yo voy a regar y por allá otro va a sembrar y por allá otro va a podar, pero el crecimiento lo da Cristo. ¿Y en qué momento nosotros podemos tener la autoridad de hacer eso? Cuando ya tenemos el árbol fructífero, no tampoco. Cuando el Señor disponga, porque eso es lo bonito de ese proceso. No hay que esperar a llegar a ser los árboles. Ahora sí soy un árbol fructífero para servir. No, mi crecimiento también depende del servicio. Yo me limpio cuando limpio a un hermano. Quisiera terminar el mensaje con un último punto cortico. Ya sabemos el primer punto, que todos estamos en un proceso, pero ese proceso es particular y personal. El segundo punto era, ¿por qué es bueno entender ese proceso? Para amar mi proceso y amar el proceso de los demás. Y el último punto es, bueno, cuando ya sepamos en qué estamos, ¿cómo hacemos para llegar a ser ese árbol fructífero? ¿Cómo hacemos? El Salmo 1 dice que no andemos en consejo de malos, sino que nos deleitemos en la palabra y meditemos en ella de día y de noche. Y nos deleitemos en ella. Entonces, esos tiempos de orar, de meditar su palabra, yo no sé de pronto qué va a llegar primero, si hacerlo como un hábito y después es que nos vamos a deleitar en ella, o hay que esperar a deleitarnos para que llegue ese hábito, ¿no? Cuando uno se deleita en algo, pues lo hace más seguido. No importa el orden, usted hágalo. Medite en la palabra del Señor, de día y de noche. El deleite va a llegar.
Pero esa palabra no se puede quedar acá ni acá. Tenemos que ir a vivirla. O sea, nuestra relación y ese crecimiento no puede ser una cosa dominical, una cosa de encuentros, de retiros espirituales, esos son eventos muy bonitos y que ayudan mucho. Pero un árbol crece día a día, que su relación sea día a día. Pero no solo orando, o sea, sea fructífero donde usted esté. En un Transmilenio es muy fácil vivir la palabra del Señor. Si le pegan el codazo, la misericordia. Si está muy apretado, no, la misericordia. O sea, no esperemos que vivir la vida de fe sea en un lugar específico, mucho menos aquí en esta congregación. En un Transmilenio, en la calle, con su familia, en su trabajo. Viva el Evangelio. Y cuando usted lo empiece a vivir, va a salir de ese estancamiento. Usted va a poder decir, sí, es verdad, ya no estoy en este punto, sino estoy en el B. Puede que todavía no seamos el árbol fructífero, pero podemos ir avanzando con el ritmo que tiene el Señor. Él tiene un ritmo para cada uno de nosotros y una meta para cada uno de nosotros. Él dice, lleven mi yugo. ¿Y cómo llevan los animales el yugo? Son de a dos. El animal experto y el animal inexperto, para aprender, para decir, bueno, ¿cómo es que hace este? Y el Señor lo va a guiar a sus ritmos. Va a hacer las pausas cuando Él quiera pausar, va a hacer silencio cuando Él quiera hacer silencio, va a apretarle un poquito el paso cuando Él vea que es necesario. Va a pasarlo por lugares más difíciles, va a pasarlo por lugares más bonitos, pero créanme y confíen en el Señor de que todo eso lo hace para que usted llegue al destino. A veces nosotros, las palabras que se nos vienen siempre a la mente cuando hablamos de Dios es paz, misericordia, amor, y eso está bien. Pero el Señor también ofrece tristeza. Hay una tristeza que viene del Señor, hay un dolor que viene del Señor, pero ese dolor da fruto. Oremos para que el Señor nos ayude en este caminar, para que seamos ese árbol que Él anhela que seamos. Ay, mi Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor, Señor, por tu camino, por ese camino que has marcado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tener ese cuidado, esa misericordia, ese proceso, Señor, de que quieres llevarnos a tu luz y que tu luz es buena, Señor, pero aún así tú sabes en qué momento esa luz nos puede lastimar, en qué momento hay que no mostrarnos todas las cosas, en qué momento hay que frenar un poquito, en qué momento hay que acelerar, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, ayúdanos a confiar en que vamos a llegar a ser un árbol fructífero, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta congregación, porque aquí se predica tu palabra, Señor, tu verdad. Gracias, Señor, porque aquí hemos entendido tantas cosas, Señor, que tal vez en otros momentos no. Pero gracias, Señor, también por esos lugares en los que pudimos estar buscándote, en el catolicismo, en mega iglesias, en iglesias de la prosperidad. Porque aún ahí, Señor, viste nuestro corazón y nos trajiste hasta ti, Señor. Y quién sabe hasta dónde más nos quieras llevar, Señor. No permitas que seamos tropezados por tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, contigo. Que no seamos tan necios de buscar nuestro camino, Señor. Así el tuyo parezca a veces difícil y extraño, particular. Te damos gracias, Señor, por
por poder caminar esta vida contigo, nosotros en ti y tú en nosotros, Señor, porque solos no podríamos, Señor, sería una locura. Pero si tú estás con nosotros, queremos, Señor, este camino. Gracias por tu amor, Señor.